Hola, buenos días. Soy Juliana, responsable de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de Planta Bonsi. Y hoy nos juntamos para mostrarles y compartirles el protocolo que armamos para nuestra planta Aldo Bonsi, donde volcamos todas las acciones que estamos tomando para hacerle frente a la pandemia provocada por el COVID-19. Además, el protocolo presenta un análisis de riesgo de las diferentes posiciones que tenemos en planta, con las medidas preventivas que se adoptaron en cada caso en particular. El protocolo se ajusta a todo lo dispuesto por las resoluciones 135 y 151 de la provincia de Buenos Aires, y es importante que sepamos que todas las disposiciones que están aquí establecidas son de cumplimiento obligatorio para toda persona que ingrese a Planta Clorox Aldo Bonsi. Aquí vemos la agenda de lo que vamos a ver durante la presentación, como por ejemplo información general del coronavirus, las medidas preventivas que estamos adoptando y acciones a tomar en caso de que haya la presencia de un caso sospechoso o positivo en planta. Y bueno, y a lo último tenemos un lugar para preguntas y respuestas, o si no me pueden contactar y hacerme las consultas que crean convenientes. Como ya vimos en las charlas que tuvimos y en los carteles que están puestos en planta, aquí tenemos los síntomas que presenta el coronavirus. Generalmente el denominador común es la fiebre y a ella se le suma algún otro síntoma, como puede ser tos, dolor de garganta o dificultad para respirar. Últimamente también en estas últimas semanas se le agregó como síntoma la falta de olfato y gusto. Lo importante es que si aparece alguno de estos síntomas, no nos automediquemos y llamemos a los números de emergencia que dispusieron las autoridades provinciales y nacionales, que vamos a ver en detalle más adelante en la presentación. Para prevenir el contagio, la medida más importante es lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente, por ejemplo, cuando llegamos a casa, cuando entramos al trabajo, antes de las comidas o cuando tocamos superficies con alto contacto. Recuerden que el COVID tiene una estructura donde su capa exterior es una grasa, es un lípido, que el jabón termina destruyendo esa capa, por eso es la medida más importante de prevención. Luego tenemos que tener en cuenta que si tenemos que estornudar, lo hagamos con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable, no tocarnos las manos, la nariz o la boca, ventilar los ambientes frecuentemente y limpiar los objetos que usamos con mucha frecuencia. Y también no compartir platos, vasos u otros artículos de uso personal. Ahora veamos qué implementamos en la planta para prevenir los contagios de coronavirus. Las principales medidas adoptadas consisten en tomar la temperatura cuando ingresamos. Si una persona tiene una temperatura corporal mayor a 37 grados y medio, no va a poder ingresar a planta. Pero además, como algunas personas no presentan fiebres, incorporamos el cuestionario semanal de ingreso a Clorox, donde se les preguntan sobre los otros síntomas que presenta el coronavirus. Además de esto, una vez que ingresamos a planta, es obligatorio tener siempre cubierta la nariz y la boca, ya sea con un barbijo, que le entregamos a todos, o con la máscara facial completa. La idea es que entre todos nos cuidemos, por eso es obligatorio siempre que estemos dentro de planta que cumplamos con estas normas. Vamos a seguir analizando otras medidas que tomamos y para eso es fundamental entender que otra de las medidas más importantes es el distanciamiento interpersonal. Por eso vamos a ver que limitamos la cantidad de personas que pueden haber en lugares comunes de la planta, como es la proveeduría, el banco, los vestuarios, los fumaderos, las cafeterías. Además, señalamos marcas en el piso, en los lugares donde frecuentemente se forman filas para esperar, por ejemplo, en el almacén de la planta, en el cajero. Y además, en el comedor, principalmente, limitamos la cantidad de comensales que puede haber al mismo tiempo. Se cambiaron las mesas para que coma, almuerce o cena una sola persona por vez en cada mesa. Y también se pusieron a disposición toallitas desinfectantes para que cada uno cuando finaliza de su cena o almuerzo pueda desinfectar y limpiar la mesa. Seguimos con las medidas preventivas adoptadas.
suspendimos las reuniones y las capacitaciones presenciales. La idea es que en lo posible sean virtuales y en caso de que sea estrictamente necesario hacer una reunión presencial, se limitaron la capacidad de la gente que puede estar en cada sala. Por ejemplo, en la sala Judín, como máximo puede haber 6 personas. Además de esto, para todas las posiciones que pueden hacer home office o trabajo remoto, se implementó esto también. Y en lo que son las rotaciones de los turnos de trabajo, también se fueron como alternando para evitar que haya mucha gente al mismo tiempo, por ejemplo, en el ingreso y la salida de planta y en los vestuarios. Por eso se desfasaron los turnos. En esta diapositiva continúan las medidas que tomamos para evitar contagiarnos de coronavirus. Por ejemplo, la indicación que dimos de no compartir el mate, vasos, para lo cual entregamos vasos individuales, ni tampoco compartir elementos de protección personal. Las radios o las herramientas que son de uso común debemos desinfectarlas frecuentemente durante el turno de trabajo. También es recomendable usar lapiceras individuales y debemos evitar saludarnos con un beso, abrazo o un apretujón de manos. Otra de las medidas más importantes que se tomaron fue el armado de protocolos de limpieza para cada puesto de trabajo y espacios comunes. Reforzamos las rutinas de limpieza y desinfección con proveedores externos que son especialistas en este tema de la limpieza. Los fines de semana viene un grupo de gente externa y se dedican a limpiar y desinfectar a fondo espacios comunes como vestuarios, comedor, salas de reunión, proveeduría, cafeterías. Y en las líneas o sectores más específicos se van alternando entre los diferentes fines de semana. También agregamos rutinas de nebulización en las cuales con personal experto se rocían los sectores con una solución que combina 2 activos biocidas, que son el peróxido de hidrógeno y el amonio cuaternario de quinta generación, y con esto nos aseguramos la desinfección de todos los sectores. Bueno, como dije, el lavado de manos es la principal medida de preventiva, por eso tenemos en esta indicación cómo deberíamos hacerlo. La limpieza debería durar 30 a 40 segundos para abarcar todos los lugares, los puntos de la mano. Si no tenemos una bacha cerca para poder lavarnos las manos, tenemos a disposición solución de alcohol al 70% o alcohol en gel. Esto también, este método de limpieza tiene que durar aproximadamente de 20 a 30 segundos para poder cubrir toda la mano. Como es fundamental tener las manos higienizadas, hemos adoptado varias medidas para asegurarnos que durante la jornada laboral lo podamos cumplir. Por ejemplo, instalamos un dispositivo de solución de alcohol al 70% en el cajero, el cual se activa con el pie y nos permite rociarnos las manos con solución de alcohol. También colocamos un nuevo lavamanos en el ingreso principal a planta para que podamos lavarnos las manos apenas ingresamos a trabajar y antes de retirarnos. El mismo tiene agua caliente para que en época invernal continuemos con esta práctica. Y adicionalmente, en los distintos sectores contamos con dispenser de alcohol en gel o solución de alcohol. Y relacionado a todo lo mencionado, en varios lugares colocamos cartelería indicando de cómo se deben lavar las manos y higienizarlas con alcohol, que son las diapositivas que vimos en unos momentos atrás. Bueno, recientemente también entregamos barbijos lavables para todos los empleados de planta. Se entregaron 4 a cada uno para que siempre tengan disponible un stock en caso de que tengan que lavarlos. Lo importante del barbijo lavable es lavarlo diariamente. Y otra cosa que quiero mencionar es cómo nos tenemos que colocar el barbijo. Siempre por los elásticos atrás de la oreja y debe cubrir la nariz y la boca. Si usamos el barbijo y solamente nos tapamos la boca, no tiene sentido porque nos podemos contagiar igual. Y si nosotros estamos infectados, también podemos contagiar a la otra persona. Por eso es importante que si vemos a algún compañero que no está usando el barbijo, le reforcemos que lo tiene que usar y además que lo tiene que usar correctamente, tapándose nariz y boca. Además de los barbijos, entregamos máscaras faciales que cubren
toda nuestra cara. La máscara es de uso obligatorio dentro del proceso productivo de planta. Es una barrera física que además evita que nos toquemos la cara y aparte evita que cuando hablemos nosotros emitimos partículas de saliva que lleguen a la otra persona. Lo importante de las máscaras es que las lavemos frecuentemente con agua y jabón y secarla para evitar que se raye el acrílico. Bueno, ahora vamos a ir a qué vamos a hacer en caso de que dentro de planta haya un caso sospechoso o positivo de coronavirus. Pero primero tenemos que saber qué acciones vamos a tomar si a alguien le aparecen síntomas mientras está trabajando. Si se presentan algunos de los síntomas, como vimos, fiebre, dificultad para respirar, tos, debemos ir al servicio médico y avisarle al supervisor de manera inmediata. A este trabajador se le van a hacer una serie de preguntas para verificar si es algo relacionado con el coronavirus o no, mientras va a estar aislado en una sala hasta que se determine si puede ser sospecha de coronavirus o es otro tipo de dolencia. Si no es sospechoso de coronavirus, se va a tratar como siempre en caso de que se tenga que retirar de planta o se llamará a la ambulancia si es necesario. Si el servicio médico determina que puede ser un caso sospechoso de COVID-19, nos tenemos que comunicar al teléfono 107 si vivimos en Capital Federal o al 148 si vivimos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros como Clorox le damos a dar asistencia a cualquier trabajador tercero que esté en el establecimiento y presente síntomas. Ahí lo que vamos a hacer es, le vamos a solicitar al trabajador que nos diga con qué personas estuvo en contacto estrecho, con qué compañeros trabajó que se pudieron haber quizás contagiado, y se va a realizar una desinfección del sector donde el trabajador suele estar la mayor cantidad del tiempo, además de las áreas comunes. Si el trabajador puede dirigirse por sus propios medios a su casa, lo va a realizar y si no, le encargaremos un remis o llamaremos a la ambulancia para que pueda volver a su casa. A partir de acá se van a extremar todas las medidas de control de temperatura del personal de planta y de aquellos contactos cercanos de la persona que presenta síntomas. Obviamente, si alguna persona tiene mayor temperatura a 37 grados y medios, no podrá ingresar a planta y el trabajador con síntomas y sus contactos cercanos se van a aislar hasta tanto tengamos el diagnóstico definitivo de la persona que está siendo sospechada de tener COVID. Ahora veamos las acciones que tomaríamos en caso de que se confirme un caso positivo de COVID de algún trabajador de planta. Y es importante que tengamos en cuenta que las acciones que vamos a tomar se dividen en dos etapas. Como primera etapa, se va a dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias de la municipalidad. Esto lo pide la resolución de la provincia de Buenos Aires que mencionamos anteriormente. Se va a colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias para el seguimiento del caso y sumado a esto se va a aislar a todos los contactos cercanos del colaborador que resultó positivo. Se avisará a la ART de forma inmediata y se va a hacer una limpieza y desinfección de las áreas de trabajo comunes y de las líneas o sectores donde el trabajador está frecuentemente. En la segunda etapa, solamente si la autoridad municipal lo habilita, vamos a poder volver a trabajar en el área en la cual el colaborador trabaja, una vez que haya chequeado y corroborado que se hicieron las limpiezas y desinfecciones pertinentes. Antes de iniciar las tareas, se le va a informar a todos los trabajadores las acciones que tomamos para desinfectar las áreas correspondientes. Para que el colaborador que resultó positivo pueda volver a planta, va a tener que presentar un certificado médico donde constate que luego de realizar otro test se verificó la presencia negativa del virus. Si algún colaborador presenta síntomas de COVID fuera del horario laboral, lo importante es que no se dirija a planta, no vaya a ningún centro asistencial, no salga de su vivienda y se comunique de manera inmediata a los teléfonos que dijimos, al 107 si vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al 148 si vivimos en la provincia de Buenos Aires.
Lo que sí debe realizar es el llamado habitual a vigilancia de planta, indicando los síntomas, y luego el servicio médico junto con el gerente de planta evaluarán los pasos a seguir. ¿Qué pasa si tenemos un contacto estrecho, por ejemplo, un familiar que está en condición de ser sospechoso de tener coronavirus? Hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, si el contacto estrecho está siendo testeado. En caso de que esté siendo testeado, el colaborador va a permanecer en su casa hasta que tengamos el resultado de los análisis que se está haciendo nuestro familiar. Si es posible, va a trabajar desde su casa, y si no, directamente se va a quedar en su casa tranquilo, esperando los resultados. Si el contacto estrecho resulta que es positivo en COVID, o sea, se confirma la presencia, se debe aislar a este empleado en su casa, se va a avisar al servicio médico y se va a comunicar con las autoridades locales a través de los teléfonos que dijimos, el 107 o el 148, dependiendo de dónde viva. El empleado no podrá volver a planta hasta que su miembro de la familia que haya sido diagnosticado positivo no tenga más síntomas, más 2 semanas adicionales, que es lo que dura el periodo de incubación del virus. Esto es para confirmar que el empleado no se ha contagiado. O también recién cuando el resultado de un test que le hagan las autoridades dé negativo. Después tenemos ciertas recomendaciones generales como evitar el uso excesivo de alcohol, de drogas. Son cosas que no debemos hacer en esta situación extraordinaria por la que estamos pasando. Está bueno que no veamos tantas noticieros con información negativa. Quizás sí es importante que tengamos un estilo de vida saludable, que durmamos lo suficiente, hagamos ejercicio dentro de lo posible y estemos en contacto con nuestros familiares a través de videollamadas, por ejemplo. Este punto es importante cuando tenemos que desplazarnos hacia el trabajo, ir a nuestras casas. Tratemos de evitar el uso de transporte público. Si podemos usar bicicletas o ir caminando al trabajo, mejor, o si tenemos la posibilidad de un vehículo particular, usarlo. Y si no nos queda otra opción que venir en transporte público, lo bueno es mantener las distancias interpersonales, como dijimos anteriormente, de 2 metros, no sentarse cerca del chofer cuando estamos en el colectivo, llevar un kit personal, por ejemplo, para desinfectarse las manos con alcohol, y evitar, si tenemos que estornudar, hacerlo siempre con el pliegue del codo, o si no, con un pañuelo descartable. Como dijimos que una de las medidas principales para evitar el contagio es limpiar y desinfectar superficies, es importante que tengamos en cuenta que si mezclamos lavandina con ciertos productos químicos, por ejemplo, vinagre, amoníaco, alcohol, se pueden producir ciertas reacciones que nos pueden enfermar también, porque se largan ciertos vapores que nos pueden hacer mal. Bueno, esto fue todo el protocolo que implementamos. Va a ser algo dinámico. En caso de que encontremos nuevas medidas, las vamos a implementar. Y en caso de que tengas dudas de lo que acabamos de ver, habilitamos la casilla de mail que se muestra en la pantalla. Así que si les quedaron algunas dudas, nos pueden enviar un mail y les vamos a responder con la inquietud que ustedes tuvieron. Muchas gracias y bueno, lo importante es que nos cuidemos entre todos. Saludos.